días, mi nombre es César Augusto Caicedo, artesanito cuentero del municipio de Villa María Caldas. Vengo al municipio de Filadelfia a contar historias de esa de los abuelos. Y el día de hoy me encuentro en el ancianato con los abuelitos a escucharles esas historias, a sacarles esas historias, a recuperar ese talento que hay en ellos, para que sigamos recordando, para que sigamos contando y todo muy bueno. Entonces espero muy pronto escuchen las historias de los abuelos, se diviertan y, ¿por qué no?, vengan de vez en cuando aquí al ancianato, visiten los abuelos para que les sigan contando las historias que hoy les voy a sacar. ¿Cómo están ustedes? Vea que mi abuela Virgelina les manda muchas saludes, mi abuela Virgelina, que les manda muchas saludes. Ella me mandó por aquí porque yo con mi abuela Virgelina, que es así de bonita como todos ustedes, yo siempre, a mí me gusta sentarme con ella a que me cuente historias, porque es que mi abuela sí que sabe historias, y yo sí que he tenido historias con mi abuela. Cuando yo era niño, en esas navidades que son tan buenas en la casa, mi abuela Virgelina, yo ya Villa María Caldas, ¿ustedes conocen Villa María Caldas? Ya por el lado de Manizales. ¿Sí lo conoce? La mortadela, la cebolla, muy bueno, ¿yo no? De cuando uno bueno allá en el pueblo, hombre. Vean, yo allá vivo en una vereda que se llama La Batea. Y en La Batea, mi abuelita, cuando yo era niño, ella tenía la costumbre que siempre mandaba a llamar a los nietos para preparar la cena de Navidad. O aquí no le tocó que preparar con los nietos la cena de Navidad tan buena. Vea, y mi abuela tenía la costumbre de que cuando íbamos a hacer la cena de Navidad, entonces a unos los mandaba a dejar las vacas para la leche, para hacer la natilla, porque ¿cuál es la mejor natilla? La pilada, ¿sí o no? La de cierto. Es que la de hoy en día no es buena. No, eso era bueno cogerle el maíz y pilarlo, ¿sí o no? Sí, ¿cómo lo pilaban ustedes? ¿Cómo? Cuéntenme. ¿A punta de qué? A punta de manija, ¿sí o no? Es que era lo mejor. Coger uno así y dele, y le das. A mi abuela Virgelina todavía le gusta hacer las natillas. En estos días yo le digo que me prepare un poquito y les traigo. Pues imagínense que mi abuela me ponía a mí a pilar ese maíz y mi prima Carolina, ella se iba a ordeñar las vacas y entonces acababa la leche para hacer la natilla. Pero resulta que yo tenía algo muy gracioso, porque con mi primo Henry siempre durante todo el día en la casa nosotros atisbábamos ese fogón de leña, porque mi tío Humberto era el que hacía los buñuelos, porque Navidad sin buñuelos no es Navidad sin natilla, ¿sí o no? Sí. No como hoy en día que un pedacito de natilla y medio buñuelito, no, en cantidades, ¿sí o no? Sí. En ese tiempo de comida y la natilla, ¿cierto? Y la morcilla y la comida de uno, no. Y entonces resulta ser de que mi abuela llegaba y ponía a mi tío Humberto a hacer los buñuelos. Y unos buñuelos, pero no como hoy en día las cositas, sino unas cosas grandes, pero grandes. Y entonces mi abuela tenía la costumbre de que cuando hacía los buñuelos, ella cerraba la puerta de la cocina. ¿Sabes por qué? Porque es que yo me metía con mi primo Henry a robarme los buñuelos. Que no lo había. Porque es que vean, les voy a decir cómo era la casa de mi abuelo, cómo es la finca de mi abuela. Era una casa quinta, recuerdan las casas quintas grandes, con esos balcones largos en madera y las chambranas en macana, que ya hoy en día ya no se ve la macana, sembrados con esas maticas colgadas. Mi abuelita, ¿viene de qué matas tenía mi abuelita ya colgadas en la casa? ¿De qué cree que eran las matas? Los novios. De Josefinas. ¿De qué más? ¿De cuál abuela? Salvadoras, imagínense. Los novios.
Mi abuelito tenía la costumbre de que siempre que llegaba allá desde el corte del Tajo, él siempre iba llegando allá y quitaba el broche, y cuando quitaba el broche siempre se buscaba un piecito. Abuelos, ustedes le pueden recordar a nuestras compañeras que de pronto ya no saben qué es un piecito. ¿Qué era un piecito? Un pedacito, imagínense, un pedacito, para los que no sabían, un piecito era un pedacito de matica que sacaba uno y para llevarlo para sembrarlo. Vea, mi abuela tenía una colección de vasenillas, porque, ¿sí o no? En ese tiempo uno era rebuscador, en ese tiempo uno cogía la vasenilla, la que estaba, se rompía y uno ¿qué hacía? La matera, ¿cierto? No, no se perdía, la coca de mantequilla, ¿cierto? ¿En qué más hacía la abuela? ¿Usted en qué sembraba las matas usted, abuela? En materas. En materas. En las ollas rotas. En las ollas rotas. En los inodoros también. ¿Cierto? Sí, señor. Y entonces, vea, a mí no se me olvida que ese corredor de mi abuela era lleno de matas. Y eso tenía orquídeas, tenía novios, geranios. Al fondo tenía el cucarrón, el jazmín de noche, como huele eso de bueno, ese jazmín de noche, las orquídeas allá todas bonitas. Y mi abuela tenía la costumbre de que al frente de la casa había un palo de achiote. ¿Recuerdan el achiote? Sí. En ese tiempo que uno sí llegaba y cogía el achiote para sacar la cera. Eso no es como hoy en día que va uno allá al supermercado y le dan una grasa toda rara para echarle al piso, sino que tocaba era con achiote. Y uno llegaba, y a mí no se me olvida que llegamos y tirábamos en ese corredor el achiote y con los trapos viejos a brillarlos. Entonces mi primo Henry y yo, cuando mi tío Humberto hacía los buñuelos y mi abuelita cerraba la puerta, él y yo nos las empezábamos a atisbar por todo lado, a ver por dónde era que nos íbamos a meter a la cocina. Porque es que en esos tiempos, cierto, a nosotros nos tocó los tiempos buenos, en los tiempos donde las casas tenían esos techos largos y tenían los encielados, ¿recuerdan? Eran encielados para uno meter las cosas. ¿Ustedes qué metían en los encielados? ¿Qué metían? En el zarzo. En el zarzo. Todos los checheros. ¿Y qué chechero se metía uno allá? El árbol de Navidad, ¿qué más metía uno? Por ahí estaba colgada la silla del caballo vieja, la enjalma, el asador. Cuando le daban madera a uno, el que iba para allá para el cielo. Cuando le daban madera a uno, ahí me voy a encontrar uno allá, ¿cierto? Que le van a dar una perra, por Dios. Claro, le escondió uno allá. Y entonces mi primo Henry y yo atisbábamos bien para ver si nos podíamos subir al zarzo, porque en el zarzo nos íbamos palo por palo, pasando pieza por pieza para poder llegar a la cocina. Nosotros cada año era sagrado, y había algo muy gracioso, y era que antes de nosotros subirnos al zarzo, nosotros miramos por detrás del piso del correo, porque piso de finca que se respete siempre tenía unos troncos levantados, ¿recuerdan? Y recuerdan que uno metía la escoba ahí, y metía el machete, y la máquina para moler el café. ¿Qué más metía uno allá? La leña. La leña. Por allá estaba el nido de las gallinas que tenían los huevos, ¿cierto? Y entonces era muy gracioso porque cada año mi primo y yo nos daba por mirar debajo del piso y encontrábamos un pedazo de macana larga con una puntilla en la punta, preciso para robarse uno de los buñuelos. ¿Seguro? Y entonces nosotros nos subíamos al zarzo y comenzamos a caminar por el zarzo hasta que llegábamos a la cocina. Y la cocina de mi abuela, a una cocina muy bonita, no como hoy, que es llena de muchos trebejos y cheches. No, la cocina de mi abuela en ese tiempo era en barro, pero el barro bueno, de barro amarillo bien prensado, ¿cierto? Así era bueno, y donde uno atizaba en leña. Y a mi abuela le gustaba que uno le mantuviera el arrume de palos de café, de arboloco, y de todos los palos para tener uno el fogonada bien prendido.
para hacer la aguapanelita en leña. Ah, es que el agua panela en leña es muy rico. ¿Y qué tal el sancocho? Ah. ¡Ah! Y díganme esos frijoles con yuca. Con yuca. ¿Y con qué más? ¿Con qué más? Con garra. ¿Con qué más hacían los frijoles? Con sidra. Con sidra, la papá del pobrecito. Y con cole. Coles. Le echaban la trompa. ¿Cuál era el jarrete? Ah, el pedazo ya, claro, el jarrete. Vea. Y los labios de vaca. Y los labios de la vaca para el picoteo. Sí, no, mejor. ¿Y qué le parece el sancocho con el pedazo de carne de res y de cerdo? Muy bueno, ¿sí o no? El platanito, la papita y ese guisito. Ah, con la yuca. La yuca, pero 7 mesinas. Bien copadita. Cierto, era la mejor la 7 mesinas, porque era bien suavecita, ¿verdad? Una ricura. A los que no conocen la 7 mesinas, una yuca que se demora 7 meses, porque por lo general la yuca se demora un año, pero las 7 mesinas son 7 meses. Y es una yuca que es topudita, una yuca que es blanditica, que tiene un sabor dulce. Para los que no, ¿sí o no, abuelo? Ajá. Con el primer error de la blanda, entonces es una yuca que hay que saberla trabajar, no la trabaja cualquiera. Vean, los maestros que saben cómo trabaja la yuca, entonces cuando ustedes compren una yuca y no sepan cuánto tiempo, solamente es que vengan aquí, le pregunten al abuelo o a la abuela y ellos le van a decir cuánto tiempo es, porque es que no, los mejores sancochos. Entonces imagínense que en esa cocina de mi abuela tenía el fogón de leña, era olla que se respete y finca que se respete. La olla era, cuando la metía uno en la candela, era negra, llena de hollín, ¿cierto? Sí. Pero ¿con qué la brillaban ustedes? ¿Con qué brillaban ustedes las ollas? ¿Para que quedaran brillositas? ¿Con qué? Con ceniza. Con la ceniza, es gracioso, ¿no? Para que vean, para que atisben. Con ceniza. Con ceniza. Para que vean, pues, con ceniza. Cuando ustedes van a acampar, con la misma ceniza. Aquí lo que estamos haciendo el día de hoy es un tutorial de cómo pasarla rico y cómo pasarla sabroso, cómo pasarla tan sencillo sin necesidad de pegarnos de un celular. ¿Listo? Entonces imagínense, abuelos, que yo allá en la cocina, entonces yo me trepaba con Henry allá en el cielo raso y era uno mirando allá, y yo no entiendo por qué razón mi abuela cogía esos buñuelos, y los buñuelos pues ella los tenía en esos indios grandes, porque hace tiempos en las fincas eso no eran ollitas pequeñas como hoy en día, que eso cabe medio sancocho, eran ollas grandes, y mi abuela ahí en esa olla grande metía los buñuelos, pero había algo muy gracioso, que siempre cogía una ollita pequeña y metía como 10 buñuelos ahí y los colgaba del trincho, del trincho que había hecho del garabato que había hecho mi abuelo de palo de café. Y como en la finca hay mucho café, entonces el garabatico ahí colgadito, donde mi abuela de garabato colgaba los chorizos. ¿Recuerdan cuando uno colgaba los chorizos? Ahí en la leña que los dejaba para ahumarlos. A lo mejor, ¿sí o no? El mejor chorizo era ese, ahumado, ¿o qué? Y esa carne de res, no, deliciosa, ¿verdad? Para quitarse uno, ¿sí o no? Y entonces Henry y yo mirábamos esa olla para mirar cómo sacaba uno de los buñuelos y nos acordábamos de ese pedazo de macana con la punta de puntilla y decíamos, hombre, ya no la pillamos, ya no la atisbamos. Esa puntillita nosotros la metíamos, jalamos el palo y íbamos sacando buñuelo por buñuelo y nos lo íbamos comiendo. Y entonces cuando terminamos de comernos los buñuelos nos limpiamos bien la boca para que no nos pillaran todas esas pedacitos que nos habían quedado ahí de buñuelo, y nos íbamos saliendo
Otra vez para el patio, donde estaba todo el mundo en la fiesta, porque fiesta buena hace tiempo, hoy en día no, hoy en día solamente piensan en trago, no, en ese tiempo eran fiestas buenas, donde se repartía de todo, el pedazo de morcilla, ¿sí o no? Sí, señor. Con el obispo, ¿recuerdan? ¿Cuál era el mejor pedazo de morcilla que había? El obispo. El obispo, grande. ¿Y la asadura qué tal? Ah, muy buena, ¿cierto? Y la arepa, esa arepa de bola, bien sabrosa. Ay, yo me le rompí un tico, vea. Ah, no. Solamente falta el buñuelo. Oiga, me cuentan esa arepita que yo no sé abuelas, a eso me mandó mi abuelita Virgelina, porque mi abuelita Virgelina, yo no sé, yo siempre le he preguntado cómo hacía ella para hacer las arepas, sin molde. Porque hoy en día eso llegan y cogen la masa y con un molde lo cortan. Pero es que en ese tiempo, abuelas, ¿ustedes cómo hacían para hacer arepas? Pero no había, uno les ponía a mirar y no había arepa más grande y arepa más pequeña. Todas parejitas, ¿no? ¿Cómo hacía abuela? Dígame pues. Eso porque era una masita y se empezaba a dar vuelta con los dedos así. Somos verdad. Yo le he intentado varias veces y no he sido capaz. Eso me queda un chorizo todo estirado. No, por Dios, Se nos parte la mitad cuando ya. sí, eso se cae, quedan gruesas, delgaditas, una más pequeña, otra más grande. No es verdad. Otras velosas. Muy buena, entonces imagínense, abuelos, que yo me metí antes con Henry, cuando nos terminamos de comer los buñuelos, nosotros llegábamos y nos salíamos para el patio donde estaba la fiesta. Y finca que se respete, ¿dónde queda el baño? En el patio. En el patio, ¿cierto? El baño de mi casa, donde mi abuela quedaba, pero por allá retirado. Mejor dicho, como diciendo, detrás del palo de guayabo. Ahí quedaba el baño de mi abuela. ¿Y el agua de dónde la acaba uno? Del nacimiento. ¿Recuerdan? Que era ¿A cuántos abuelos no les tocó que ir a limpiar allá el tanque del nacimiento? ¿Y con qué? ¿A usted le tocó, cierto? Le tocaba uno. ¿Y cuál era el tarro que tenía uno allá? Era el tarro de sardina, ¿recuerda? Sí, señor. El tarro de sardina que le hacía unos rotos con una puntilla para que el agua entrara a filtrar y no le entrara mucho. ¿Sí o no? Sí, señor. Así era. Muy bien. Ah, bueno, si ve que no les estoy mintiendo. Porque es que ellos decían que es que usted artesanito, usted se cuenta historias y eso es mentira, para que vean que los abuelos me están ratificando de que sí es verdad. ¿Sí o no, abuelo? Así le tocaba a uno. ¿Y con qué empalmaba uno la manguera cuando rompía? En una peña. En una peña. En la agüita. El agüita. Y recogía uno la manguera y cuando la manguera se rompía, llegaba uno con pedazos de neumático, porque campesino que se respete siempre en el carriel, en la tula, lleva sus tiras de neumático, ¿sí o no? Para amarrar uno duro Yo quiero saber algo, yo quiero que los abuelos me digan qué cargaba uno en el carriel. Porque es que eso era un barril sin fondo. Yo quiero saber qué cargaban en el carriel, que Artesanito nos ayude también. Vayan diciendo ahí qué cosas cargaban en el carriel. Que yo sepa, cargaban los tabacos. los tabacos, ¿cierto? Porque como medía uno hace tiempo, es como medía uno a punta de tabaco, ¿sí o no? Eso no ya no es como que a 1 kilómetro, no como le... Yo recuerdo que a mí mi abuelita me decía, tiene que ir a un tabaco de distancia, tiene que ir a comprar las cosas. ¿Sí o no? Era a punta de tabacos que medía uno. ¿Y recuerdan esto? El estropado. Ah. Lo mejor, ¿sí o no? Sí, señor. Hoy en día hace una espumita, vea, lo mejor que había, el estropado. ¿A quién no le tocó que bañarse con esto? Lo mejor, ¿sí o no? Que a uno Le limpio. tocó llegarme con eso. Con eso sí, que a uno limpiecito. Nosotros mantenemos el tocado también. Oiga, yo tengo una duda, abuelos. Yo tengo una duda, lo bien.
Y me llevo días preguntándome y de pronto ustedes me van a decir, ¿recuerdan el jabón de tierra? También. Era lo mejor. Pero yo tengo una pregunta, porque es que yo recuerdo que el jabón de tierra lo empacaban ¿en qué era que lo empacaban? En hoja de plátano. ¿Y para qué le empacaban en hoja de plátano? Para venderlo. Pero a mí me dijo mi abuelito que también lo metían que en hoja de plátano, que para que no se ensuciara y no se fuera a enterrar. Pero si era jabón de tierra. Dígame pues eso, que es que un jabón de tierra metido en un pedazo de penca, que para que no le dé mal de tierra. Dígame pues ustedes. Y el mejor jabón, ¿recuerdan el jabón? ¿Cuál era el mejor jabón? El jabón Rey, ¿recuerda? Que uno lavaba los calzones, las ollas, y se bañaba uno con jabón. Uno ve como decía que el champú, que el bálsamo, que el jabón de coco, que hoy en día era para todo, ¿sí o no? Lo mejor era el jabón de coco. ¿Qué tal el jabón de coco como olía de bueno las cosas? No. Pues imagínense, abuelos, que entonces, cuando yo me robaba los buñuelos con Henry, que salíamos, nos poníamos ahí en la fiesta, y a mi abuelita le gustaba recordar y nos contaba historias. Y entonces a ella le gustaba mucho que todos el 24 estuviéramos bien vestidos. Y entonces ella por la tarde se ponía con mis primas, con las muchachas, a plancharnos la ropa. Pero como en la finca nosotros no teníamos luz, entonces, ¿recuerdan esta? ¿A quién le tocó esta? La plancha, ¿cierto? La plancha de carbón, ¿verdad? La mejor, ¿cierto? Esa la empacaba uno y donde fuera uno, no encartaba uno, ¿cierto? No El carbón y la llenada de carbón. Vamos a planchar. De carbón íbamos a planchar. Si pasaba uno bueno en esos tiempos, ¿no? Bueno, abuelos, pero entonces imagínense que mi abuelita, en toda la fiesta en Navidad, teníamos la costumbre de esconder el niño Dios. ¿A quién no le tocó que buscar el niño Dios? ¿Recuerdan? Que uno en la novena la hacía una medianoche y era uno buscando el niño Dios. Buscando un niño Dios para los regalos. ¿Y qué regalos le dan a uno de tiempo? Hoy en día eso que las tablets, que los celulares, ¿qué regalos dan ustedes en ese tiempo a sus muchachos? Caballitos de palo, lo mejor, para las carreras, ¿sí no? ¿Qué más daba uno en ese tiempo de regalos a los muchachos? Las cornetas. También, ¿qué más damos? Muñequitos que sean de chiquiticos como de cabello, yo no sé qué. Los muñequitos de cabello, ¿sí, no? Y recuerdan lo que cuando ustedes eran peladitos, recuerdan lo que mantenían aquí en el bolsillo. La cauchera. ¿Cierto? A mantener el capitán. Papaya. ¿Sí o no? La cauchera y la turita, ¿con qué? Con piedra. Con piedra. O con guayabas niñitas. O con guayabas chiquiticas. ¿Sí o no? Eso era lo mejor. Si pasaba uno bueno. ¿Y qué más podíamos jugar en esos tiempos? Aparte de cauchera, ¿qué jugaban ustedes? Y por la tarde, y ya por la tarde se reunían en el patio a jugar al 8. ¿A jugar a cuál? Al 8. Al 8. ¿Y cómo jugaba al 8? Plata. Mi caro. O las canicas. O las canicas, ¿cierto? ¿A quién no le tocó el valero? El valero, ¿cierto? Con el tronco ¿Y el trompo? ¡Lo mejor! Para tirar ese trompo. ¿Recuerdan esas marranas grandes que hacía uno de trompos? Con las que tocaba con las dos manos tirarlo uno. Eso sí era bueno. Pasarla uno allá en la finca y con los amigos uno tirando terrón. ¿A quién no le tocó el charco? ¿El qué? Irse a pasear a los charcos. Lo mejor, ¿cierto? Y si uno pagaba para el chorro que uno se iba y cogía los postales para armar ahí el charco y tirar nada todo el día. Y los paseos de olla.
¿cierto? ¿A quién no le tocó que hacer la comitiva? Cierto, la comitiva, que si uno por lo general siempre llevaba las papas y era uno ahí en el tierrero ahí pelando papas y con cáscara y todo, que quedaban, recuerda que quedan las cacudas. ¿O qué les parece? ¿A usted no le tocó jugar al machuque? No, ¿cómo es, hombre? ¿Cómo es el machuque? ¿Cómo así que no sabe el machuque? Usted pone las monedas todas por una sola cara y con la bola le da, y la que voltee por sello, esa es para usted. ¡Ay, él está bueno! ¡Muy bueno, hermano! Ese machuque está bueno. Ya no me la sabía, ya me sé otra vez. ¿Qué más jugaba uno en esto? Cuando quiera jugar con abuelo. ¿Cómo no? ¿Qué más jugaba uno en esto? El yo-yo, lo mejor. Muy bueno. El jazz con la pelotica y las cositas, ¿sí? El ballet. ¿La qué? ¿Cuál es la modalidad, Julia? Que ya me lo dije la cosa. La cuerda. La cuerda. La cuerda. Para brincar uno la cuerda, ¿sí, señor? Los yoyos. Los yoyos, el ballet, el trompo. Y por la tarde, los dominó. El dominó por la tarde. Y recuerdan cuando llegó el televisor que le tocaba a uno lo mandaban era aprenderlo. Y uno esperaba, que recuerdan que salía primero un puntico y alcanzaba uno a irse a coger al tajo porque a la media hora apenas se abría la rayita y a la otra media hora apenas daba la imagen. ¿Y recuerdan que nos tocaba que subimos al techo con la antena y era una... ¿Y a quién no le gustaban esas tajadas de plátano maduro? Esas tajadas que fritaba uno en manteca, que en ese tiempo eran manteca, que se le chorreaba una manteca aquí por la... Con un gordo de pecho también frito. Con gordo de pecho. Lo mejor, ¿cierto? No pasaba muy bueno. Muy bueno. Y cuando le ponían a uno, cuando uno no tenía, como hoy en día que se mueren de hambre, uno en ese tiempo iba para el monte. ¿Recuerdan esas cremas de bolo? A sopas de bolo. Ay, no me gustaba. Las de Auyama. Y ese dulce sí era así que era bueno. Hoy en día no tienen, hoy en día no saben qué es rico. Rico, la Auyama lo mejor. El bolo lo mejor. Nutrición, ¿cierto? Cuando le hizo usted limpio a los frijoles, Carlos, ¿Sí o no? ¿Quién sabe otra receta de los frijoles? A mí mi abuela me preparó frijoles con coles. Con sidra. Con yuca. Una vez por ahí en Ecuador me dieron frijoles con maíz. Verdes no. Frijoles verdes. No, llamas que maíz, frijoles con mote. Frijoles con mote. ¿Y qué tal las arepas de mote, abuela? Esas arepas hechas con esa, cuando uno ponía a cocinar el maíz, con toda esa ceniza del fogón, para que soltara el capacho y como quedan saliendo como aquí, las originales de mote, ¿recuerdan? Que les echaba uno, ¿qué era lo que le echaba uno de la vaca? Era la infundia, era que le echaba uno eso, o que era como una grasa que le echaban a esas. La infundia se saca de la gallina. De la gallina, le echaban, era como una grasa que le echaban, recuerdo que le echaban a eso para que le diera el sabor. O aquí le tocó los envueltos. Todavía se Esos envueltos preparan. de maíz. Y el empedrado.
El empedrado. ¿Cómo es el empedrado? El arroz, los frijoles hechos con el arroz así sequitos. O los calentados. ¿Quién no le tocó el calentado? Por la mañana es muy bueno. Calentado con frijoles, con coles. Es lo mejor, ¿o no? El calentado así de los frijoles, con el arroz, con el pedazo de esa tajada de plátano, el chicharrón, la cucha de chocolate. ¿Sí o no, abuela? A lo mejor. Pero había un problema con los frijoles con coles cuando eran calentados. Ese día uno no podía salir de la casa. Y cuando le tocaba doble porción era más peligroso. Aquí no le tocó esa. No, imagínense. Ahora miran ustedes de esos tiempos donde uno se volaba para un del vecino a subirse a los palos de guayaba, a robarse de las guayabas. ¿A quién no le tocó que subir a robarse guayabas? O a robárselas. ¿A quién de uno de los abuelos le tocó que dice a meterse al jardín del vecino cuando eran niños a robarse las rosas que iban a conquistar a estos muchachos? Ah, picarse, no. ¿No recuerdan esas? Bien bueno, ¿no? A mí me gustó tanto la guayaba que yo cuando estaba joven perseguía los palos de guayaba y ya hoy día no me... ¿Ya se cansó o qué? No, pues... Nada. No corre tanto. ¿Y qué más preparaba uno en esos tiempos, abuelos? Cuéntenme ustedes, pues, ¿qué hacían ustedes en Navidad? Cuéntenme. Las bolas de barro. ¿Cómo? Las bolas de barro para la cauchera. Ah, las cosas de barro para la cauchera, ¿sí? Jugar. Ajá, ¿y a qué jugaban, abuelo? Al escondidijo y Mamá Toco. todo eso. Aún se juega, aún se juega. La peste. ¿Y cómo jugaba la peste, abuela? Uno más se cuadraba y entonces todos corrían de huida que porque le pegaban la peste. Como la llevo. Lo que se llama la llave, vea, aprendimos. El que no sabía cómo llamaba la lleva antiguamente, se llama la peste. Por eso es que tienen que venir aquí al ancianato a visitar a los abuelos, porque estos sí saben, ellos sí saben la verdadera historia y de dónde vienen las cosas. Eso no se llamaba lleva, se llamaba la peste. Oye, ¿y qué más jugábamos, abuelos? ¿Y cómo era? A mí mi abuelita me comentaba que cuando mi abuelo se novió con ella, le ponían ahí a mi tío abuelo, se lo ponían en el medio, que para la visita. ¿Cómo era la cuestión? Explíquenme, abuelo, ustedes, por qué razón, cómo era la cuestión pues, de visita uno con la novia y con el novio, pues. ¿No? Una vela en el medio. Le ponían una vela en la mitad. ¿Y para qué? A que el novio no le fuera, la novia no fuera a pescar. Pues si No yo lo fuera a estuviera ahí, pisar. yo apago la vela. ¿Y a usted cuántas velas le pusieron en el medio? Ese de los noveles era un sitio, un velón. Yo le ponía el hermanito en el medio ahí. Y eso sí era así. Oiga, Olivardo también sabe. Vea, para los que no saben, para las mamás de hoy en día, cuando la niña lleve al novio hay que ponerle un cirio grande para la visita, ¿o yo? En toda la mitad. Venga, y el fuego del petróleo. Aquí no le tocó el fogón de petróleo, Sin mechas. mejor. Y cuando se le acaban las mechas, cogía uno el trapero. Y el trapero le acaban mechas, ¿sí o no? Sí. Con esa ganzúa así de la Ay, sí. Y quedaba todo traspasado a petróleo porque quedaba saliendo bueno. Arroz con sabor a petróleo. O a quién no le tocó destapar las sardinas con la puntilla y el cuchillo. Ahora lo mejor, ¿cierto? El martillo, ¿cierto? O esperar uno la noticia en la radio, cuando uno está en la finca,
que por ahí esa emisora de Tuela, se le informa a don Alberto Castro que la familia Teresita los visita el día de hoy, así que lo espere en el selladero porque ya llega el cargo del pueblo. ¿A quién no le tocó esos mensajes por la radio? Y las novelas. ¿Y las novelas qué tal? Radionovelas. Las radionovelas. ¿Y de qué más nos acordamos de los tiempos? Cuéntenme. Cuando la mamá nos purgaba. ¿Y con qué se purgaba uno en ese tiempo, abuelo? Con paico. Con paico y limón, ¿y con qué más? ¿Y por qué paico, abuela? Era escondiente y todo, no nos daba de comer en ese día, agua panelita nomás. No le dan a uno de comer, para purgarlo uno. Solamente tomábamos agua panela y ya por la tarde, ya había orado antes, nos daban una cosadita. Güey, madre. La purga está buena. Pero no me dijeron que había dentro del carriel. Y bueno, y dentro del carriel, ¿qué llevaba uno? Yo recuerdo que dentro del carriel llevaba uno los dados para jugar uno por ahí en el camino. Oiga, ¿qué tenía plata? Plata, los cigarritos. ¿Qué más? ¿Pero qué plata? Hay las cartas. ¿Las cartas? Las cartas. Claro, para jugar tú te uno, ¿cierto? ¿Qué más tenía de carriel? La foto de La pipa. en la cartelerita de ¿sabe cómo es que se llama? La fotico del sapo que pasa todo era. San Juan Feo. En el no hay cargado el telesarmado para ver la muchacha. El telescopio para la muchacha. Sí, no. ¿Y qué más tenía de carriel? Un espejo. Tenía las secretas. El carriel original que yo respete tenía las secretas. Sí, eso es Para difuminar la plata. como 17 y La secreta para guardar las cartas de los amores que consiguió en el carro. ¿O no? Y la plata. Las secretas eran para meter uno las cartas de los amores que no podía saber la mujer. Y la plata que no la podía mirar la mujer porque era para sacar a pasar los amores que no conocía a la mujer. Y también se cargaba un ajo macho, porque de pronto le hacían un maleficio. el peine también. ¿Y a quién no le tocó que coger brujas? Atrapar brujas, ¿Qué cogen las brujas? Yo no las cogía, yo era la bruja. Mi casa era Turquía de brujas. Mi abuela, por ejemplo, las brujas, ella las sacaba con sal. ¿Con qué más sacaba una bruja? Con agujas. Con sal, con las brujas. con las tijeras debajo de la almohada. Con aceite, ¿cuál? Metros. ¿Cuál aceite? Claro. Y los duendes, vea, yo tengo un problema en mi casa. Que, vea, por ejemplo, hoy que venía de Manizales, estaba empacando las cosas y casi no encuentro la ruana y el sombrero para traerme. Estuve como 2 horas volteando y no lo encontraba. Entonces yo llamé a mi abuela y mi abuela me dijo un bendito dueño. Pero se cortó la llamada y entonces mi abuela no me pudo decir cómo cogía ese duende. ¿Cómo coge un duende? Con unos zapatos sucios. ¿Cómo con los zapatos? Porque a los duendes les gusta mucho el aseo, entonces ellos limpian los zapatos. ¿Con una guitarra? Sí. ¿Una sonada? O con una rueda. Una guitarra desafinada. ¿Cómo se espanta? ¿No le gusta la bulla? A mí también me dijeron que hay que hablarles a los ¿Con zanjados. qué? Oiga, Hay que madrearlos. que el duende se espanta con música. ¿Con música? Con música de guitarra. ¿Y entonces cómo lo cogieron?
Y las brujas que le hacían chupados a los hombres. Ay, tan raro, ¿cierto? Y le arañaban la espalda. Con sal y linaza se cogen las brujas, vea. Sal y linaza. Con sal y linaza. Para que no sean pagados a las cuerdas brujas y hacen chupados. ¿Y qué otros espantos se aparecían en esa época en las fincas? Espantos. Allá en Villa María, por ejemplo, aparece que la madre de gallo, La patasola. la patasola. ¿A quién no le tocó? ¿A quién no le tocó por la noche o por los caminos de las trochas? Y uno como para espantarlos. Con una prótesis. ¿A usted le aparecía? ¿Se le aparecía? Se le encaramó. ¿Y le gustó? No, en la carroza. Venga, cuénteme la historia que se le encaramó quién a don Libardo. La llorona. Que se le encaramó una bruja. ¿Cómo se le encaramó don Libardo? ¿Ah? ¿Cómo? Aquí que me encaramó. Y no podía respirar. ¿Y qué le hacía? Y lo chupaba. Pues le chupaba el cuello. No, me chupaba las narices. ¿Y el Dios de qué hizo? ¿Qué hizo cuando le trepó esa bruja? No, ya. Y ya el yo fue que. Pillado. Ya lo pillamos. Le gustó que lo chupara el cuello. Don Libardo, ¿y qué más le chupaba a la bruja? Cuéntenos. No, no me chupaba más. Ah. ¿Qué tal de bolas? Toca arriba abajo. Y ella lo busca de para abajo. Hay que buscarlo de para arriba. No le cuenta, pero llora muy bien. ¿Y ustedes no tienen historias así? ¿De espanto? Le digo que eso llora mucho. No le asustaba. Y esa madre monte, ¿qué tal por allá? Uy, eso sí es que es miedosa, ¿no? Contrario, no puede la madre monte. O la llorona. La llorona. El Moán. ¿Quién me tocó del país? El Moán. El Moán, ¿de la que es el Moán? El Moán. Un tipo de figurado. ¿Cómo es? A mí me han contado para el Moán, pero no lo conozco bien. Es un hombre empresario, y llega a cruzar esa pensión de ella a la tierra. Que también conoce el duende. El duende también lo pillé por la cañada de Santa Rosa. Por el Santa Rosa, ¿y cómo es ese duende? Que no camina para adelante, sino para atrás. Un niño pequeño. Por eso es que cuando suena la sirena nos echamos la bendición y Y decimos... lo volata uno, a mí me volató. No sé si embolata Cuando es más uno. abajo, ¿Pero que le embolatan a uno? Sí, eso sí, embolata de la tarde. Ah, berraco. ¿Y entonces qué hizo cuando lo embolató? Lo embolató todo un Me día. embolató y que a las anocheció veces de que un suena la momento. sirena nos echamos la bendición y decimos, vas a ganar. Y vine a salir ya por la noche, oscuro. Ya salí A oscuras vino a esconder el camino. Va un monte, con un rastro. Tengo un bien fregado ese Que duende, lo ¿no? ponía a dar vueltas. Y se pone, oiga, y se pone a cortar guadua y usted va y la guadua normal. Normal. Usted no Eso cuando enredaban el bejuco. También enredaban el bejuco los duendes. y le empujan la puerta a uno también. A mí también el duende me cogió y me embolató en un rastrojo más bueno. Es que más bueno. Un duende a mí me cogió y me embolató en un rastrojero y yo más contenta. Y bueno, pero entonces, ¿y a quién no le tocó que ir con la bestia a recoger al profesor o a la profesora de la escuela? ¿Recuerdan que en esos tiempos los profesores llegaban de la ciudad
Y les tocaba que iban a recoger en la bestia para que le dieran uno clases. Los mejores tiempo que el profesor era como el papá de uno, que le dejaban que le diera uno, recuerdan, con esa regla larga de madera que cuando uno manejaba mal, tenga su regla, ¿a quién no le tocó esa? En esos tiempos que uno sí cogía a los profesores y los respetaba. No. Cierto. Bueno, ¿y qué más historias tienen para contar? Jairo nos va a contar una. Cuando mi mamá cuenta que cuando hacían un examen los arrollaban en granos de maíz. ¿Arrollar y granos de maíz? Sí. De castigo. De castigo, por no estudiar. ¿Y qué más historias tienen para contarnos? Es que hicieron una cuando se viajaba en los tales escaleras. Ah, los buses de escalera. Pero lo llenaban de café. De todo y el que manejaba la escalera ponía la música que se respete, carrilera. Carrilera, la mejor. La música carrilera. Y recuerdan que uno llegaba, cuando se venía uno para el pueblo, que se queda uno tomando de las cervezas, hacía uno el mercado, lo despachaba uno en la escalera, y la escalera, el ayudante de la escalera, ¡páralo, páralo! Y bajaba el costal y lo dejaba en la mitad de carretera, ahí dejaba el costal, que ya de la casa mandaban por el costal y nunca se perdía ningún grano de arroz. ¿Sí o no? En los tiempos que dejaba uno el mercado, pasaba uno y era el culto ahí del mercado y uno sabía que era el culto de la finca y nadie lo tocaba. O se venía uno del pueblo y se metía en la fonda y se sentaban en los costales de café. En los costales de café, a chupar guarapo. Y en ese momento era que llegaba el esposo de la señora a la casa al otro día que lo había chupado la bruja. Ah. Ese era el pretexto. Ese era el pretexto y uno sí creía, uno decía, malditas brujas, me van a quitar a mi marido. Ya lo habían Y era la quitado. vecina. Ya lo habían quitado. Qué felicidad la que me dio el día de hoy. Poder compartir con todos ustedes ese gran conocimiento que tienen. De poder compartir y escucharlos a ustedes cada instante y que me contaran todas esas historias. Realmente yo no vine a contar historias, sino a escuchar sus historias. Y estamos invitando a toda la comunidad de Filadelfia, a los estudiantes, a los papás, a los niños, para que vengan aquí al ancianato, donde están estos hermosos abuelos, para que se entretengan un rato y la pasen bien rico, porque acá la pasamos bueno, ¿cierto? Sí, señor. Me tengo que ir, pero en estos días vuelvo porque aquí la pasamos muy bien. Venga para que juguemos al machuque.